Buenas, para la última entrega de Inés Informáticas 1 de la parte de 2D explicaremos un poco pues cómo ha ido, cómo va a ser la entrega y los problemas que hemos tenido y demás pues para la última entrega del book y los demás ficheros. Entonces, una vez que ya teníamos todas lo que es las plantas, los alzados, las secciones, todo esto se ha ido corrigiendo durante lo que es el primer semestre. Entonces, luego, pues una vez validado todo eso, lo que teníamos que tener en cuenta es que a la hora de imprimir todo se viera como debía. Uno de los requisitos es pues acotar todos los alzados, plantas y demás, tanto en altura como, bueno, los espacios. Entonces, uno de los principales problemas que hemos tenido es que a la hora de hacer pequeños detalles, en la cota, esto ya se sabía, ¿no? Necesitamos distintos tipos de cota que podemos ver aquí. Tenemos pues cotas a 1,50, a 1,20, a 1,100, depende de lo que necesitemos. Y bueno, luego distintas capas para según qué cota. Uno de los trucos que hemos usado, porque si tú normalmente acotas y haces, digamos que el detalle lo haces directamente en el mismo dibujo para no ir copiando varios dibujos y que todo te ocupe más el archivo, vaya. Entonces, hay una opción que tú cuando entras en la ventana gráfica puedes seleccionar, bueno, con el comando capas mismo, pones el comando capas y tienes la opción de, por ejemplo, pues la de cota 1,20 que no quieres que se vea en esta ventana gráfica. Entonces tú te vienes aquí y en utilizar en ventana. Y directamente esa capa deja de verse. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que las cotas tan pequeñitas aquí no se nos vean en este, o que estas que son más grandes no se nos vean aquí en medio de los detalles, o por ejemplo en los alzados no se nos vean todas las cotas que tenemos por aquí en medio y demás. Eso sería uno de los primeros problemas a resolver. Luego, otro de los problemas que hemos tenido con las primeras pruebas y entregas es que, bueno, el orden de las diferentes capas, que a lo mejor el sombreado estaba por debajo en vez de estar por encima o al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de visualizarse había líneas que se nos solapaban encima de las líneas. eh, no quedaba bien. Había, pues, decir, distinto número de líneas que pues se solapaban o luego no se visualizaba bien, como podemos ver aquí. Eso es algo que hemos solucionado. Simplemente seleccionas la capa, y entonces lo que evitas es que se vea a lo mejor una línea más gruesa, más fina, bueno, según qué tipo de solapes. En principio, pues a nivel de plumillas y grosores de línea y capas debería estar bien. Como vemos aquí se nos ven las discontinuas, se nos ven los espacios, se nos ven las cotas bien, se nos ve el grosor del muro. Al ser líneas aquí, pues se ve un poco más grueso de la cuenta, pero bueno, el acabado final parece bastante bueno. Tanto como podemos ver aquí, que con los detalles esto es una planta 1,100 y unos detalles a 1,20, como podemos ver aquí en alzado y un detalle pues de la escalera, donde pues hemos añadido un par de cotas sobre la huella, aquí la contrahuella, alturas, etcétera, etcétera. Y bueno, teníamos que montar, aparte de estos detalles, tenemos que montar una serie de planos, entregarlos en DIN A4, aunque los imprimamos en DIN A3, y luego pues montar nuestro pequeño book. Otra de las cosas que, bueno, que no habíamos hecho correctamente y que se ha solventado son las moscas. Cada plano debe llevar su mosca si tiene un detalle.
Entonces lo que hemos añadido pues son distintas moscas a los planos, como podemos ver aquí. Cada mosca tiene recuadrado la parte del detalle que estamos enseñando. Por lo demás, era todo pues repetir sección, pantallas, o sea, hacer pantallas distintas pantallas para distintos detalles y ir haciendo planos. Una vez que aquí teníamos las plumillas, las hemos tenido que modificar. Más que modificar, añadir colores para utilizar una sola plumilla y no tener que estar utilizando distintas plumillas para los alzados y para las plantas, ya que utilizamos aquí una planta y aquí un alzado. No queríamos usar varias plumillas y como en el mismo plano, entonces lo único que hemos hecho es pues a las plumillas que ya teníamos las hemos modificado añadiendo pues los colores que habíamos utilizado para el primer plano, para el segundo plano, etcétera, etcétera. Como podemos ver aquí, por ejemplo, el 11 esta es un negro al 80, luego lo que sería el tercer plano un negro al 70, etcétera, etcétera. Y bueno, y con esto lo que hemos hecho es al final pues conformar todos los planos que se necesitaban para tenerlo listo para la entrega del lunes. Y de momento no hemos tenido más problemas. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta el próximo.